Pues ya estamos aquí en la sección Desde el Campus con Jacqueline Pechard. Hoy hemos hablado en nuestro tema central de la semana de las reformas estructurales, una de las cuales fue la reforma político-electoral. Y el tema que Jacqueline nos propone platicar y que me parece muy importante es uno de los aspectos de esta reforma política electoral, que tiene que ver con la eliminación de un supuesto en la Constitución, pero cuéntanos tú cuál es, Jacqueline. Así es, en la Constitución, en el artículo 41, se establecía que las campañas político-electorales deberían de abstenerse de que los partidos políticos denigraran a instituciones o a partidos, además de que pudieran calumniar a las personas. Esto ahora en la reforma de 2014 se elimina esa parte de que deban abstenerse de denigrar a instituciones y a partidos políticos, solamente se queda la parte de que deban abstenerse de calumniar a las personas. Lo que la Corte ha dicho es que esto es importante porque abre la posibilidad de que la libertad de expresión sea lo que prive en las campañas políticas. Y creo que esto es algo muy importante, aunque no ha sido lo que se subraye en la reforma político-electoral de este año. O sea, tú dirías que sí fue un avance el hecho de que se haya llevado a cabo esta modificación. Así es. ¿Te parecía que era restrictivo la libertad de expresión el fraseo constitucional anterior? Me parece que es restrictivo, sí, y sobre todo que implica un cierto paternalismo frente al desarrollo de las campañas. Yo entiendo que en las campañas hay aspectos positivos que debían de ser los que la ciudadanía valorara con mucha más precisión, pero no creo que deba de eliminarse, digamos, lo que en 2006 fue algo que llevó a que la Constitución elevara a la, digamos, a la letra de la Constitución el que se abstuvieran los partidos de denigrar. Y creo que tuvo que ver con aquella campaña en contra de López Obrador que decía es un peligro para México, que en realidad pues yo creo que los ciudadanos estamos preparados para poder procesar este tipo de mensajes, pero sí dejarnos abiertos a que podamos efectivamente evaluar dónde hay partidos que proponen cuestiones positivas y dónde hay algunos que siempre hay los que atacan al adversario, ¿no? Que estas campañas de contraste en tonos un poco más, pues iba a decir rijosos, pero quizá no es la palabra, más de polémica, deben de ser bienvenidos en un contexto democrático? Creo que no deben de ser prohibidos, claro, más bien, ¿no? O sea, no estarías a favor de que sea la estrategia de las campañas, pero piensas que deben de existir las condiciones para que si alguien quiere desplegar en esos términos una campaña pueda hacerlo. Así es, entonces sí creo que esa restricción y además en el texto de la Constitución, porque ya estaba en la ley, en el Código Electoral. Y ahora desapareció pero también ahora del Código ya Electoral. Desaparece del Código Electoral, esa parte, solamente la que tiene que ver con denigrar partidos o instituciones. Y lo que subsiste, nos decías, es la calumnia a las personas. La parte de la calumnia, ¿no? Y eso te parece que está Eso me adecuado. parece muy bien porque la calumnia sí tiene que ver con claramente mentir sobre el contrario, tiene que ver con cómo te refieres a una persona y además pues normalmente es cuando hay una calumnia pues es una mentira sobre alguna ilegalidad, algún delito del contrario que sí me parece que es muy grave y pues entonces creo que está bien que se mantengan como prescripción en la Constitución. Jacqueline, más allá del tema estrictamente electoral, porque tiene que ver directamente con lo que estamos reflexionando, estas disposiciones que existen todavía en nuestro ordenamiento jurídico que protegen y al mismo tiempo entonces prohíben algún tipo de expresiones vinculadas con los símbolos patrios, vinculadas con las instituciones del Estado, ¿qué opinión te merecen? Porque hablas del contexto específico de las campañas, pero si lo hacemos extensivo a otros ámbitos, ¿qué dirías tú? Yo de nueva cuenta soy más liberal en ese sentido, es decir, sí creo que los ciudadanos hemos llegado, los mexicanos hemos llegado a la mayoría de edad, que somos capaces de distinguir, de decantar y que pues es parte del entrenamiento que los ciudadanos tenemos ya en un contexto democrático, ¿no? Es decir, de saber identificar en dónde hay una obra de teatro que a lo mejor pues denigre alguna institución, pero sí creo que yo ahí estoy más a favor de la libertad de expresión, del derecho a saber, a conocer, a tener información sobre los distintos puntos de vista y entonces ya ser nosotros quienes evaluemos. Son temas polémicos, te escuchaba Así y pensaba en algunos casos judiciales, aquí mexicanos, Así que me gustaría igual ponerlo sobre la mesa. Uno ya me has dado la respuesta, que tiene que ver con aquel poeta campechano, me parece, el señor Sergio Witz, que había escrito un poema
pues denigrando a la bandera y que no obtuvo el amparo de la Corte. Ahí en ese caso quedó, digamos, la Corte mantuvo la sanción. Pero también hay otro caso muy interesante en la Suprema Corte que tuvo que ver con fraseos denostativos de una persona hacia otra, porque la asociaba, digamos, con comportamientos homosexuales. Era una carta en la que utilizaba la cuestión de la homosexualidad como un insulto para ofender a una persona, y en ese caso la Corte le dio la razón al amparado. ¿Qué te parece? Bueno, ahí sí me parece que pues, es ir en contra de los derechos de una persona, ¿no? Entonces, en ese caso sí creo que no está la libertad de expresión que pueda yo ponerle por encima del derecho de una persona a su decisión clara de tener cualquier tipo de... Y además denostativo del mismo conjunto de personas homosexuales, porque utilizar ese argumento como un argumento ofensivo supone entonces darle una carga peyorativa. Exactamente. Me parece... sí es afectar el derecho de una persona pues, a inclinarse sexualmente conforme desee, ¿no? Y el grito en los estadios tan polémico durante el Mundial, ¿qué te parece el asunto? Bueno, la verdad es que... Hubo mucho debate, ¿no? Fue un tema que poco debatido. Yo creo que hay distintos puntos de vista, pero yo diría que pues hay que adelante. Sí, adelante. Sí. Una última cosa, Jacqueline, tenemos campañas el próximo año, es imposible futuriar, pero ¿qué tipo de tono te imaginas que tendremos en el proceso electoral intermedio de 2015? Bueno, sí creo que va a ser un tono muy confrontacional, muy de sacar lo negativo del otro, ¿no? Y creo que si esto es así, pues creo que los que van a perder son los partidos políticos, sí, ¿no? Es decir, lo que tenemos en cuanto a convocatoria a los ciudadanos de participación, en este momento, además, si no cuidan realmente el lenguaje, entonces está bien que ya no sea una limitación, pero sí creo que los partidos tendrán que hacerse cargo de que hay un alejamiento de la población respecto a este tipo de discursos, ¿no? Y además en un contexto de mucha descomposición y de mucha preocupación por la violencia, y también por ahí, digamos, se contribuye a generar contextos de una convivencia más armónica o lo contrario, efectivamente, y creo que los partidos y los candidatos van a tener mucho que hacer. Pues muchas gracias, Jacqueline, por haber estado aquí en tu sección en Desde el Campus en Observatorio. Gracias a usted por acompañarnos hasta ahora.